Mis hermanos y hermanas, vamos a empezar en estos meses de verano lo que es una serie temática sobre lo que es el tema de la reconciliación. Vamos a tener esa serie temática sobre la reconciliación y la pregunta es, ¿por qué empezar una serie sobre lo que es la reconciliación? Y la verdad es que los temas o las razones de empezar un tema así pueden ser varios. Pero puedo darles básicamente tres razones para tocar el tema de la reconciliación. Primero, hay una razón teológica en cierto sentido. Y la razón teológica es que la reconciliación se encuentra en el corazón mismo de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, mis hermanos, de gracia y solamente fe, solamente en Cristo, en el corazón vamos a ver que tiene lo que es la reconciliación. Mediante el Evangelio en Cristo Jesús, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. De tal manera que aquellos que creemos y vivimos el Evangelio de la reconciliación, debemos entonces también vivir la reconciliación entre nosotros. Pero hay un segundo motivo por ese tema. Y el segundo motivo, mis hermanos, es un motivo eclesiológico, es decir, de iglesia. Porque si recuerdan, mis hermanos, en el mensaje de la semana pasada vimos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está llamada a un crecimiento a la madurez última. Que todos los santos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, no hemos llegado a esta madurez última todavía como iglesia, sino que seguimos creciendo en ello. Eso quiere decir, mis hermanos, que estamos todavía en un estado de imperfección. ¿En qué sentido? En que no hemos llegado a esa madurez última. Y eso quiere decir, mis hermanos, de que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se darán situaciones muchas veces de inmadurez. Se darán contiendas. Habrá ofensores y habrá ofendidos. Habrá juicios y malos entendidos. Pero para que la iglesia pueda crecer a esa madurez última y para que pueda guardarse, y repito, guardarse la unidad a la que estamos llamados a mantenerla en el vínculo de la paz, la reconciliación será algo esencial y vital para lo que es el crecimiento y la salud de la iglesia. Y la tercera razón, quizá, mis hermanos, para poder abordar ese tema de la reconciliación es una razón de experiencia. Porque ¿saben qué? Quizá en mis años de lo que es pastorado, hay algo, mis hermanos, que es tremendamente difícil dentro del cuerpo de Cristo, a nivel general en la iglesia. Y es básicamente la dificultad que muchas veces existe en la reconciliación entre hermanos y hermanas. Tristemente, aquellos cristianos, algunos que creen genuinamente lo que es el Evangelio, mis hermanos, a veces existe una dificultad grande en obrar la reconciliación. Y las razones pueden ser varias. A veces se cree que dejar pasar el tiempo sanará las heridas y, mis hermanos, el paso del tiempo no sana las heridas. Dios a su tiempo tuvo que obrar la reconciliación con un mundo perdido. Y las razones pueden ser varias. Puede ser inmadurez, puede ser temor, puede ser vergüenza, puede ser orgullo. Lo que sea, mis hermanos, lo que es la reconciliación va a ser algo vital y esencial para la salud, para el crecimiento y para la vida de la iglesia. Por esas razones, mis hermanos, vamos a tocar ese tema de la reconciliación en diferentes mensajes. Y me gustaría llamarles la atención en el día de hoy, no porque hayan hecho algo malo, ¿ya?, sino llamarles la atención a Romanos capítulo 5, mis hermanos, ¿ya? Romanos capítulo 5 y los versículos que se han leído, del versículo 5 hasta el versículo 11. Y en este capítulo de Romanos 5, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo, en un contexto mucho más grande, en un contexto mayor que consideraremos, el apóstol Pablo nos va a dar ciertas enseñanzas en relación a lo que es el Evangelio de la reconciliación. Si se dan cuenta, mis hermanos, en el versículo 10 aparece varias veces lo que es esa palabra reconciliación, reconciliados, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y fíjense el versículo 11 al final, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, el Evangelio, mis hermanos, es el Evangelio de la reconciliación. Y en esos versículos de Romanos 5, del 5 al 11,
podemos destacar en el día de hoy 3 puntos. Los 2 primeros puntos serán extraídos directamente de este texto. Y el tercer punto serán una serie de principios prácticos que nos van a servir para nosotros y que desarrollaremos en los siguientes mensajes en relación a lo que es el Evangelio de la Reconciliación. Pero ¿qué podemos destacar de eso que escribió Pablo a esa iglesia en Roma? Primero, mis hermanos, destacaremos que el amor de Dios hacia nosotros es la base para el Evangelio de la Reconciliación. Segundo, lo que veremos, mis hermanos, es el resultado que se nos aplica por el Evangelio del Evangelio de la Reconciliación. Y tercero, veremos esos principios, los principios que surgen para nosotros del Evangelio de la Reconciliación. El amor de Dios hacia nosotros, el resultado y los principios. Vamos a tocar, mis hermanos, lo que es ese primer punto. El amor de Dios hacia nosotros es la base. Es la base para el Evangelio de la Reconciliación. Y aquí nos damos cuenta de que el apóstol Pablo nos muestra, mis hermanos, 2 cosas. El amor de Dios primero es mostrado en la muerte de Cristo cuando éramos débiles e impíos. Así es primeramente como se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en la muerte de Cristo cuando éramos débiles e impíos. Fíjense, mis hermanos, que de manera específica y clara, el apóstol Pablo en estos versículos nos va a mostrar de que la base del Evangelio de la Reconciliación es el amor de Dios hacia nosotros. Un amor de Dios que no fue mostrado de cualquier manera. Un amor de Dios que fue mostrado mediante la muerte de su Hijo Jesucristo a nuestro favor. Ahora bien, antes de entrar en ello, antes de ver esto de manera más específica, debo situar lo que son esos versículos dentro del contexto mayor de esa sección de Romanos. Porque nuestro texto de hoy, mis hermanos, se encaja dentro de la sección que en la carta de Romanos va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y esa sección de Romanos del 5 al 8 tiene un tema básico, tiene un tema principal, tiene una piedra preciosa como tema, Romanos del 5 al 8, y es precisamente el tema de la seguridad de la salvación. Si quieren estar seguros, mis hermanos, de esa salvación que Dios ha obrado por gracia y por fe en Cristo Jesús, si quieren estar seguros de que la salvación no se pierde, vayan y lean Romanos del 5 al 8. Porque el tema principal es la seguridad en esa salvación que nos ha sido dada por gracia en Cristo Jesús. Mire cómo empieza, mis hermanos, el capítulo 5 en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mis hermanos? Que aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús tienen paz para con Dios. En su relación están con paz, están en paz con Dios, mis hermanos, y delante de Dios, delante de su gracia, delante de su favor, están firmes e inmovibles. No hay nada, no hay tribulación, no hay angustia que vaya a moverlos de ese favor delante de su Dios que les ha justificado y está en paz con ellos. Pero fíjense ahora cómo acaba esta sección, mis hermanos, en el capítulo 8 y el versículo 39. Pablo acaba toda esta sección diciéndonos: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que gran seguridad de salvación? No habrá nada en lo creado, ni lo alto ni lo profundo, en esta creación o fuera de esta creación, que pueda separar, que pueda apartar, que pueda desgarrar a aquel que ha sido salvo y justificado en Cristo Jesús del amor de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Seguros en el amor de Dios en Cristo, perseverados para siempre y preservados en el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la seguridad de salvación? Ahora bien, la pregunta es: ¿en qué amor estamos seguros, preservados y guardados eternamente, mis hermanos? ¿En qué amor de Dios en Cristo Jesús? Y nuestro texto, Romanos 5, responde a esto. Fíjense, volvamos a nuestro texto y miren los versículos 5 y 6 de Romanos 5, porque ahí nos expone ese amor de Dios hacia nosotros.
Y la esperanza no avergüenza, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo empieza el versículo 6? Porque Cristo. Empieza como una causa, mis hermanos. La causa del versículo 5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y lo ha derramado por medio de la persona del Espíritu Santo. Y ese amor derramado en nuestros corazones, mis hermanos, se muestra, se ve en algo glorioso. En que Cristo, mis hermanos, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios mostrado, mis hermanos, en esa muerte de Cristo. Y vuelve a repetirlo el apóstol Pablo en el versículo 8. Fíjense el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, Pablo es claro aquí. Pablo muestra de que la manera en cómo Dios nos ha amado no solamente fue enviando a su único hijo, sino que la manera en cómo Dios nos ha amado es enviándolo y su único hijo, su hijo amado, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es la gran muestra del amor de nuestro Dios. Y fíjense cómo el tema de la muerte, mis hermanos, es un tema que aparece en esos versículos del 5 al 8. Fíjense que en el versículo 6 se nos dice que Cristo murió por los impíos. Fíjense ahora las referencias a morir en el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la referencia a la muerte? Por tanto, hay dos cosas que aparecen aquí. Amor y muerte, mis hermanos. Amor de Dios mostrado en la muerte de Cristo Jesús. Y Pablo está mostrando algo esencial aquí. Pablo está mostrando de que el amor de Dios y la muerte de Cristo Jesús en la cruz por nosotros son dos aspectos innegociables, vitales, básicos y esenciales para el evangelio de la reconciliación. Sin ese amor y sin ese coste de Cristo muriendo en la cruz, la reconciliación en ese evangelio no hubiese sido posible. Amor y muerte. Y mis hermanos, aunque esto puede parecer el título de una telenovela, no lo es. Porque mis hermanos, aquí Pablo nos está mostrando un principio que deberemos entender para nuestra reconciliación. Y es que la reconciliación, mis hermanos, implicará ¿qué? La reconciliación implicará amor. Así como Dios nos amó, mis hermanos, la reconciliación se basará sobre el amor e implicará un coste. Como implicó el coste de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para obrar la reconciliación en nuestras vidas con Dios. Por tanto, la reconciliación se basará, mis hermanos, en amor y en un coste que muchas veces tendrá que asumirse y tendrá que pagarse. Con esto, mis hermanos, podemos entrar entonces ahora, fíjense en el texto. Fíjense que en el texto del versículo 6, mis hermanos, nos damos cuenta de que la muestra del amor de Dios hacia nuestras vidas es precisamente la muerte de Cristo Jesús por nosotros. Lo hemos dicho, fíjense el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, fíjense bien en el versículo 6, mis hermanos. Entre lo que es el nombre o el título Cristo y lo que es la referencia que murió por los impíos, si se dan cuenta, en medio de esas dos referencias, mis hermanos, existe un tiempo particular, un tiempo específico, un tiempo concreto que nos dice cuándo Cristo murió por los impíos. Y fíjense que marca ese tiempo el versículo 6, porque Cristo, y ahora viene el tiempo específico y particular que nos marca cuando Cristo murió, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Se dan cuenta? Pablo aquí está mostrando de que Cristo no murió en cualquier tiempo, mis hermanos.
Cristo murió cuando éramos débiles. ¿Y a qué se está refiriendo aquí Pablo cuando éramos débiles? O literalmente cuando estábamos sin fuerzas, mis hermanos. Cuando no había fuerza en nosotros. Evidentemente Pablo aquí no se está refiriendo a fuerza física, sino que se está refiriendo, mis hermanos, al estado que el ser humano, que nosotros teníamos, mis hermanos, en relación a lo que es la salvación. Porque el tema general de Romanos del 5 al 8, ¿cuál era? El tema de la seguridad de salvación, de que nuestra salvación es segura, de que estamos preservados. Cuando aquí Pablo dice, porque Cristo murió aún cuando éramos débiles, estábamos sin fuerzas, se refiere, mis hermanos, a que estábamos sin fuerzas para poder obrar la salvación en nuestras vidas. El ser humano estaba sin fuerza alguna. El ser humano era débil, éramos débiles y sin fuerzas para poder obrar la salvación, para poder trabajar la salvación, para poder obrar el perdón de pecados en nuestra vida y para poder mantener, mis hermanos, de alguna manera esa salvación. Éramos débiles y sin fuerza alguna para poder salvarnos y reconciliarnos con Dios. Era algo imposible, mis hermanos. Eso es lo que se llama la doctrina de la depravación total del ser humano. Cuando el ser humano se rebeló contra Dios, cuando el ser humano pecó contra su Creador, cuando el ser humano ofendió y cometió un crimen de muerte delante de Dios, mis hermanos, la caída del ser humano fue total. Y esa caída total del ser humano, mis hermanos, es que el ser humano está totalmente incapacitado para salvarse. Totalmente incapacitado para reconciliarse con Dios. Totalmente incapacitado para asegurar en su vida una eternidad delante de Dios. No puede y no quiere. Es como aquel, mis hermanos, que llega al gimnasio. La primera vez que uno se apunta al gimnasio. Y llega ahí, mis hermanos, y se da cuenta de que es débil. De que está sin fuerzas para poder levantar cualquier tipo de peso, por muy pequeño que sea. Está incapacitado para levantar cualquier tipo de peso. Ahora bien, hay una diferencia grande con esta ilustración, mis hermanos. Sproul, que leen algo de Sproul, mis hermanos, todo lo que tengan de Sproul, léanlo, porque es muy bueno, ¿ya? Pero Sproul dice lo siguiente en relación a este texto. Dice, Dios no esperó que fuésemos fuertes para amarnos. No esperó que fuésemos fuertes para enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y aquí está el punto, mis hermanos, aquí está la clave. Aquel que se apunta al gimnasio, sobre todo cuando llega el mes de enero, todo el mundo va al gimnasio. ¿Ya? En el mes de febrero ya todo el mundo lo ha dejado. ¿Ya? Pero el primero que se apunta al gimnasio, ¿qué es lo que sucede cuando uno llega por primera vez al gimnasio? ¿Saben lo que hace uno, mis hermanos? Uno coge los pesos más grandes que puede. ¿Por qué? Porque es una cuestión de orgullo, por favor. ¿Ya? Sobre todo con los chicos, ¿eh? Llegan ahí, los pesos que voy a coger son los más grandes que pueda. Pero uno los coge y entonces, ¿qué sucede? Empieza a temblar, porque no puede levantar, y empieza a temblar, y empieza y el baile de zambitos por todas partes, mis hermanos, porque no puede con los pesos. Y tú lo estás viendo y dices, esa persona se va a romper. Ese se rompe, mis hermanos. Pero lo que es la condición física de la fuerza es una de las condiciones físicas que crece de manera más rápida. Uno gana fuerza de manera rápida y a partir de las 3 semanas el músculo empieza a crecer. Y cuando el músculo crece, la fuerza crece y entonces uno va de la debilidad fortaleciéndose y haciéndose fuerte, mis hermanos. Pues bien, con lo que es la salvación, esto no sucede así, mis hermanos. Éramos débiles y sin fuerzas para salvarnos y seguimos siendo débiles y sin fuerzas para salvarnos a nosotros mismos, a menos que uno viniese, mis hermanos, y levantase el peso de la salvación en nuestro lugar y a nuestro favor. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, sorprendentemente Dios no esperó. Dios no esperó a que nos fortaleciésemos. Dios no esperó a que nuestras fuerzas se fortalecieran y se incrementasen porque no podíamos, mis hermanos. Dios no dijo, este en esta situación de debilidad no me sirve. En esta situación de flaqueza, estos así flacos y sin fuerzas no son dignos. No fue así, mis hermanos. Dios no esperó.
en esa situación de debilidad, en esa imposibilidad de salvarnos, en esa poca fuerza, mis hermanos, nula para obrar salvación, Dios no esperó, sino que dijo, este es el momento. Y nos amó y dio a su Hijo, quien murió por nosotros en esta situación a su tiempo. Fíjense a su tiempo. Fíjense lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, que aún éramos débiles, a su tiempo murió. O mejor, según el tiempo, mis hermanos. Ese según el tiempo, ese según a su tiempo es vital. ¿Saben por qué? Es de absoluta importancia, mis hermanos, porque Pablo está especificando algo de ese tiempo. No es que Dios, mis hermanos, nos amase y Cristo muriese cuando éramos débiles y entonces Dios dijese, ostras, qué gran error he cometido. Los amé y Cristo, mi Hijo, murió cuando éramos débiles, pero ese no era el tiempo. No, Pablo está diciendo, Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo, según este tiempo perfecto, Cristo murió. No fue un accidente en la historia, no fue un accidente en el plan de Dios. Sucedió cuando debía suceder, mis hermanos. Lo que es la historia de la salvación es una historia perfectamente ordenada, mis hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, perfectamente decretada, soberanamente, mis hermanos, establecida y providencialmente llevada a cabo en medio de la historia por la mano soberana de nuestro Dios, de tal manera que como un gran rompecabezas, mis hermanos, cada pieza cayó en el lugar perfecto que debía caer y en el tiempo perfecto que debía colocarse. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. ¿Para qué, mis hermanos? Para que en esa situación de debilidad que nada podíamos hacer nosotros, cuando nada podíamos hacer, cuando nada merecíamos, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, es como si Dios dijese, este es el tiempo. Cuando son débiles, cuando no hay fuerza en ellos, cuando no se puede esperar nada de ellos, nada de bueno y nada para salvación, cuando no se espera nada de ellos, este es el tiempo en que mi amor es mostrado, muriendo mi Hijo en la cruz. Qué glorioso, mis hermanos. Qué glorioso que cuando nada había en mí, cuando nada quizá había en ti, cuando menos podía esperarse de mí, cuando menos podía esperarse de ti, Dios mostró su amor y Cristo murió en la cruz. Cuando nada podíamos hacer, Él lo hizo todo. Y saben, esto sería ya suficiente, mis hermanos. Pero es que murió no solamente por los que éramos débiles. Hay otra definición. Fíjense al final del versículo 6. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mis hermanos, aquí no está describiendo lo que era nuestra situación y capacidad para salvarnos. Aquí está definiendo lo que era nuestro estado moral delante de Dios, mis hermanos. Y nuestro estado moral delante de Dios, eso es de impíos, es que éramos por naturaleza contrarios a Dios, mis hermanos. Éramos anti Dios, éramos altares de testimonio contra Dios. Éramos aquellos que en nosotros no había santidad, sino que por naturaleza éramos pecadores. Esto lo que hacía, mis hermanos, y la palabra puede sonar fuerte, pero repulsivos delante de un Dios santo, mis hermanos. ¿Quién hubiese muerto por alguien así? Saben, aquí hay un contexto cultural importante de aquel tiempo. Y es el contexto, mis hermanos, de lo que es en cierta manera la amistad en lo que era la cultura grecorromana y en el primer siglo, ¿ya? A veces, mis hermanos, en la relación de amistad, un amigo podía mostrar lo que era su amor hacia el otro compañero, ¿ya? Incluso en el grado máximo, dando su vida.
Esto es algo que Cristo menciona, lo que es los discípulos, y toma de ese contexto cultural en Juan 15:13, cuando les dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mismo apóstol Juan en 1 de Juan 3:16 dice lo siguiente, en esto hemos conocido el amor, en que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya vimos este texto. Pero en la cultura de aquel tiempo, mis hermanos, podía darse el caso de que un amigo diese en sacrificio último su vida por otro compañero. Casos se conocían de esto. Ahora bien, que se diese la vida por un impío, que se diese la vida por alguien que era contrario a uno, mis hermanos, no había casos de esos. Fíjense, les voy a leer lo que es un escrito que refleja la noción, mis hermanos, de aquel tiempo, sobre todo la cultura judía y grecorromana de aquel tiempo. Fíjense en ese escrito, refleja lo que es lo que los estoy diciendo aquí. Decía, da al devoto, pero no ayudes al pecador. Haz bien al humilde, pero no des al impío. Quítales el pan y no se lo des, porque por medio de ello pueden sojuzgarte. Entonces recibirás mal por partida doble por todo el bien que le has hecho. Esto es porque el Altísimo también aborrece a los pecadores e infligirá castigo a los impíos. Da al que es bueno, pero no ayudes al pecador. Qué palabras más bonitas, ¿no, mis hermanos? A estos ni pan, les dice. A estos ni pan, mis hermanos. Al impío no le des ni pan. Ayuda al bueno, ayuda al justo, ayuda al devoto, pero al impío no le des ni pan. Y mis hermanos, el pan en aquel tiempo, ¿ya? El pan en aquel tiempo era comida esencial. Claro, no les había subido €1, €1.10, €2, no tenía esa inflación en aquel tiempo, ¿ya? Pero mis hermanos, el pan era algo esencial. Les está diciendo, a estos impíos ni les des lo más esencial de la vida. Eso era, mis hermanos, lo que había en aquel tiempo. Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Mis hermanos, hizo todo lo contrario. Murió por aquellos, mis hermanos, que eran impíos, aquellos que no merecían y no se les debía dar nada. Dios nos dio la justificación, la reconciliación, la salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Aquí veremos, mis hermanos, que hay un gran principio. De que muchas veces, mis hermanos, podemos caer en el error de pensar, este hermano en esta situación no merece ni la dignidad de que lo atiendan, mis hermanos. No merece ni la dignidad de que le dé atención y me reconcilie. Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Siendo débiles, siendo impíos, Cristo murió. Y es algo, mis hermanos, que el mundo nunca hubiese hecho. Y esta es la segunda manera como se muestra ese amor de Dios, que es la base para la reconciliación. El amor de Dios es probado aquí, mis hermanos, es probado en la muerte de Cristo, la cual no sigue patrones humanos, no sigue patrones sociales, no sigue patrones culturales. Fíjense, eso lo vemos cuando vamos avanzando, mis hermanos, en los versículos 7 y 8. Fíjense que ahora vamos a ver el patrón cultural, mis hermanos, y social de aquel tiempo. Y vamos a ver cómo el amor de Dios contrasta con ese patrón cultural y social. Fíjense los versículos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, aquí está el contraste, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, aquí hay una gran cantidad de contexto cultural y social de aquel tiempo. Porque lo primero que debemos interpretar o intentar discernir aquí es quién es el justo y el bueno. Y esto a veces se ha interpretado como que el justo y el bueno son la misma persona. Pero el texto no permite esa interpretación. Eran dos personas distintas. Bien, ¿quién era el justo y quién era el bueno? Fíjense, Lloyd Jones, mis hermanos, lo interpreta de esta manera. Lloyd Jones dice que el justo, ¿quién es? El justo es aquel que guarda la ley. El justo es aquel que honra los mandamientos. El justo es aquel que obedece las reglas. El justo es aquel que lo hace todo en cierta manera, tiene un comportamiento correcto. ¿Quién es el bueno?
Bueno, Lloyd Jones dice, el bueno es aquel que hace todas estas cosas, pero va un paso más allá. Es aquel que lo hace todo correcto, pero es gobernado por el amor. Va un paso más allá, anda esa milla más que tiene que andarse, mis hermanos. Para que se entienda, Lloyd Jones pone una ilustración, ¿ya?, que es muy buena. ¿Ya? A Jaume le gustará la ilustración esta. ¿Ya? Dice lo siguiente Lloyd Jones, dice, un hombre que toca el piano correctamente, ¿ya?, toca cada nota en el momento y lugar preciso. Mantiene los tiempos correctos, pero todo lo que puedes decir de él es que toca correctamente. Pero hay otro hombre que toca la misma pieza, hace lo mismo, pero te das cuenta de que tiene algo más. Hay algo más allí, es un artista, pone vida a la pieza que interpreta y lo hace de tal manera que te mueve y emociona. ¿Se dan cuenta? Esta es la diferencia entre el justo y el bueno. No solamente hace las cosas de manera correcta, sino que es un artista, mis hermanos, va más allá. Ahora bien, aun y cuando, mis hermanos, esa distinción es posible entre el justo y el bueno aquí, hay un contexto cultural que no podemos olvidarnos. Antes les he hablado de la amistad, mis hermanos, pero el contexto cultural que parece estar detrás del justo y el bueno, sobre todo del bueno, mis hermanos, es el contexto cultural de la relación que existía entre cliente y el benefactor que se llamaba. Porque esa relación entre cliente y benefactor, mis hermanos, si nos situamos en el primer siglo, en la cultura grecorromana, nos queda un poco lejos y para nosotros puede resultar un tanto extraño lo que les voy a decir ahora. Pero en aquel tiempo era así, debemos situarnos en la cultura de aquel tiempo. Y la relación que existía entre cliente y benefactor, mis hermanos, eso generaba una relación de obligación social y cultural del cliente hacia su benefactor. Es decir, había una relación de obligación, un lazo de unión social y cultural, hasta el punto de que se habían dado casos, mis hermanos, de que en esa unión social y cultural estrecha entre cliente y benefactor, el cliente había llegado a dar lo que es su vida en esa unión social y cultural por el benefactor, por el bueno. Algún caso de esos se había dado. Y eso es lo que Pablo toma aquí. Fíjense el versículo 7 y 8, dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara, que alguno se atreviera a morir por el bueno, mis hermanos. Eso era el patrón cultural, social y humano que podía darse en aquel tiempo. Que alguno osara y se atreviera a morir por el bueno, más Dios, versículo 8, fíjense ese más Dios, mis hermanos, ese más Dios es glorioso, ese más Dios rompe todo el argumento de Pablo aquí, ese más Dios, ¿qué es? Ese más Dios es el gran contraste de lo que era el patrón cultural y social de aquel tiempo y lo que Dios hizo. Ese más Dios, mis hermanos, es la dinamita que Pablo pone en su argumento y cuando dice más Dios, ¡boom! El argumento, mis hermanos, explota y el patrón social y cultural es roto por un patrón, mis hermanos, que Dios mostró su gran amor. Más Dios. No lo hizo siguiendo patrones sociales, más Dios no lo hizo siguiendo patrones culturales, más Dios no lo hizo siguiendo patrones humanos, más Dios cómo mostró su amor, cómo probó su amor, esa es la palabra literal, cómo probó su amor, más Dios prueba, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense el increscendo, mis hermanos. Hemos ido de débiles, ¿a qué? A impíos, anti Dios. Y ahora de impíos vamos ¿a dónde? A pecadores. Y la idea de pecador, mis hermanos, aquí es aquel que ha ofendido a Dios. El pecado, mis hermanos, es una ofensa al Dios Santo. El pecado, mis hermanos, es una ofensa a Dios. Por lo tanto, cuando aquí menciona murió por pecadores, murió por hermanos de aquellos que eran
ofensivos, que ofendieron a Dios con su pecado, que ofendieron a Dios con su vida, que la relación con Dios quedó rota por la ofensa del pecado. Por tanto, mis hermanos, la reconciliación, el evangelio de reconciliación, ¿qué va a suponer? El evangelio de la reconciliación tratará precisamente con el perdón de esa ofensa. El evangelio perdonará la ofensa. El evangelio borrará la ofensa. El evangelio limpiará eternamente nuestra ofensa delante de Dios. Pero murió por aquellos que éramos ofensores y ofendimos a Dios. Y uno puede decir, ¿sabes qué? No me gusta que me digan esto. No me gusta que soy pecador y me digan que he ofendido a Dios, pero déjame que te diga que solo conocerás la grandeza del gran amor de Dios cuando Cristo murió con nosotros, cuando sepas lo terrible de ser pecador y ofensor a Dios. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios mostró su amor, mis hermanos, no siguiendo patrones sociales, no siguiendo patrones humanos, no siguiendo patrones culturales. Mis hermanos, a los pecadores, a los malditos, ¿qué se les hacía? Se les colgaba, mis hermanos. Pero Dios no hizo eso. Dios, mis hermanos, no nos colgó como pecadores. Dios nos amó. Dios nos amó con amor eterno y lo probó. ¿De qué manera? Lo probó que en esta situación de ser ofensores, Cristo, su Hijo, fue el que fue colgado y maldito en el madero. Fue aquel que murió por nuestros pecados, que murió por nuestras ofensas, que murió por nuestras rebeliones, mis hermanos, y reconcilió con Dios aquello que aparentemente a los ojos del mundo era totalmente irreconciliable, mis hermanos. Dios reconcilió consigo lo irreconciliable. ¿Y no es esto grandioso? Quizá puedes sentirte, soy irreconciliable para Dios. Quizá puedes pensar de que tu pecado es tan grande, tan profundo, tan oscuro que no hay manera de reconciliación con Dios. Quizá puedes pensar así porque alguna vez quizá te han fallado en tu vida, te han dañado, te han dolido y no ha habido ese perdón y esa reconciliación. Puede ser en tu familia, puede ser con tus amigos y dices, así es como funcionan las cosas. Pero miras entonces lo que es el evangelio de Cristo Jesús. Miras entonces el amor mostrado y Dios en Cristo reconcilió lo irreconciliable. Siendo ofensores, Dios nos amó. Y Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Eso es una gran seguridad de salvación, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios, mis hermanos, hizo lo más difícil todavía. El mundo no hubiese hecho esto, mis hermanos, pero Dios lo hizo. Y si Dios hizo lo más difícil todavía, ¿saben qué, mis hermanos? Dios va a mantener esto hasta el fin. De tal manera que las últimas palabras puedan ser nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor, mis hermanos, y este coste sublime de la muerte de Cristo Jesús en la cruz por nosotros, esto es la base para el evangelio de la reconciliación. El amor de Dios y la muerte de Cristo es la base sobre la cual fuimos reconciliados por Dios y con Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Este amor y este coste es la base de nuestra reconciliación entre hermanos en Cristo Jesús que creen y viven este evangelio. ¿Hemos sido salvos y reconciliados por este evangelio? Pues ese amor y ese coste es el que debe estar en nosotros. Si hemos creído esto, ¿cuál es el resultado entonces, mis hermanos? Y fíjense, ese es el segundo punto. El resultado que nos es aplicado, que se nos aplica por el evangelio de la reconciliación. ¿Y cuál es el resultado? Hay varios resultados aquí, pero el resultado, mis hermanos, ya se lo he dicho, es la reconciliación. Fíjense que este término reconciliación aparece 3 veces en el versículo 10 y 11. Reconciliados, reconciliados, reconciliación. Y ese resultado de la reconciliación, mis hermanos, que nos es aplicado del evangelio, fíjense, esa reconciliación es en 3 aspectos. Primero,
es la reconciliación en la relación con Dios. Es la reconciliación en nuestra relación con Dios. Fíjense ahora el versículo 9, mis hermanos. Fíjense cómo ahora es el resultado de ¿qué? El resultado de ese amor con el que Dios nos amó y el resultado de que Cristo muriese por nosotros siendo débiles y siendo pecadores. ¿Cuál es el resultado? Versículo 9. Pues, o por lo tanto, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Y ahora Pablo explica esto, lo expande en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vamos a poner, mis hermanos, orden en lo que son esos versículos. Fíjense primeramente, lo que es el versículo 9, mis hermanos, nos habla que el resultado inmediato del amor de Dios hacia nosotros y de la muerte de Cristo en la cruz, siendo pecadores, el resultado inmediato, fíjense, es que hemos sido justificados. Fíjense el versículo 9. Pues, o por lo tanto, mucho más estando ya justificados en su sangre. Paremos aquí, mis hermanos, porque debemos explicar ciertas cositas aquí. Debemos explicar lo que es el tema de la justificación, porque ese es el resultado que surge, mis hermanos, de esa muerte de Cristo en la cruz. Y sé que se lo he explicado varias veces, se lo he explicado, si no se lo he explicado 1000 veces, no se lo he explicado ninguna. ¿Ya? Pues ¿saben qué voy a hacer, mis hermanos? Se lo voy a explicar 1001. ¿Ya? Porque la justificación, mis hermanos, como decía Lutero, es el corazón del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué es la justificación, mis hermanos? La justificación, mis hermanos, el término justificar está englobado en un contexto legal, en un contexto de juicio, mis hermanos, de un culpable y un juez. Y la justificación, mis hermanos, ¿qué es? La justificación es una declaración legal. La justificación no es un proceso, no somos en proceso de ser justificados. La justificación es una declaración de una vez por todas dada por el juez sublime y supremo que es nuestro Dios. Y la declaración que Dios da sobre el pecador por el cual Cristo ha muerto, ¿cuál es esa declaración? Es la declaración de perdonado. La declaración de que sus pecados han sido perdonados. No pierdan esto, es de vital importancia. La declaración de que los pecados, las ofensas han sido perdonadas. Y es la declaración de algo más. Es la declaración de que ahora el culpable es declarado no culpable delante de Dios. Su posición cambia. Eso es la justificación, es una declaración: perdonado de tus pecados y ofensas y declarado no culpable delante de Dios. Y esto Dios lo hace sobre la única base de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Dios nos amó y Cristo murió en la cruz, es que recibimos esa declaración celestial de perdonados y no culpables. Y se nos aplica a nuestra vida solamente por medio de la fe. Aquel que cree en Cristo Jesús es perdonado y declarado no culpable. La justificación es esa gran bienaventuranza de la cual David habla, mis hermanos, en el Salmo 32. Fíjense en Romanos 4. Se cita aquí lo que es el Salmo 32. Y fíjense los versículos del 6 al 8 de Romanos 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, mis hermanos. Esa es la bienaventuranza, mis hermanos, de lo que es la justificación. Por la muerte de Cristo, perdonados, y Dios no nos inculpa de pecado. Por eso, fíjense la gran seguridad de salvación al fin de los tiempos. Fíjense el versículo 9 cómo termina. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, mis hermanos. Fíjense lo glorioso, debemos entender que hemos sido salvos del poder del pecado.
que somos salvos en nuestra vida por la santificación y el poder del Espíritu, del poder del pecado. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hemos sido salvos de algo más. Hemos sido salvos de la ira final de nuestro Dios, que es un Dios santo, mis hermanos. El día que llegue ese día, el día que llegue el día, mis hermanos, del juicio y de la ira final de Dios, porque llegará. El día que ese día llegue, mis hermanos, será glorioso, que aquellos que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, seremos, plenamente salvos. En aquel día no habrá condenación, porque nuestras ofensas han sido perdonadas, porque hemos sido declarados no culpables por la sangre de Cristo Jesús. Y cuando los libros sean abiertos, ¿saben lo que aparecerá escrito en el libro de cuentas de todo creyente, salvo por gracia y justificado en Cristo? Cuando el libro de cuentas mío, tuyo, si estás en Cristo, sea abierto, dirá: no hay nada pendiente en la cuenta, escrito con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso, mis hermanos, ese día. Pero ¿saben? Seremos salvos de esa ira por algo más. Porque esa muerte de Cristo hizo otra cosa. Esa muerte de Cristo quitó, mis hermanos, la ira, el enojo de un Dios santo, del Dios santo. Fíjense en Romanos 3, versículo 25. Eso es la propiciación, mis hermanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a su Hijo como propiciación, es decir, Cristo removió la ira, el enojo de un Dios santo. Y cuando esa ira de un Dios santo fue removida por nuestro pecado, ¿qué fluyó? Fluyó de la cruz misericordia, fluyó de la cruz perdón, fluyó de la cruz no culpabilidad por la justicia de Cristo que nos es dada. De tal manera que cuando ese día llegue, mis hermanos, perdonados, no culpables, cubiertos con la justicia de Cristo y la ira de Dios habiendo sido removida porque Cristo es nuestra propiciación. Qué gran seguridad. En aquel día no habrá una balanza donde se pondrán tus obras ahí a ver si pesan más para que pases. En ese día, mis hermanos, solamente habrá una obra que pesará lo suficiente para nuestra salvación, y será la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso seremos salvos de la ira venidera. Pero seremos salvos por algo más. ¿Saben por qué? Por el capítulo 5, versículo 1. Fíjense. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Mis hermanos, esa paz, mis hermanos, no es una paz subjetiva. No es una paz que uno dice: uy, me siento en paz con Dios. Nada de eso. Hay muchos que se sienten en paz con Dios y no están en nada de paz con Dios, y Dios no está en paz con ellos. Es una paz objetiva. Es una paz que habla de la relación que tenemos con Dios. Esa relación, mis hermanos, esa relación de enemigos, ahora ya no es una relación de enemigos, es una relación de paz. Todo está bien con mi Dios en esa relación. Por eso cuando ese día llegue, mis hermanos, estamos en paz con Dios. Ahora, ¿saben? Aquí está el problema. ¿Y saben cuál es el problema, mis hermanos? Les pongo ahora en un problema teológico, para que así se vayan a casa dándole vueltas al asunto. ¿Ah? ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? Que esa paz con Dios nos habla de relación. Y la justificación nos habla de algo que es legal. La justificación es una declaración de no culpable y de perdonado, pero no nos habla de relación, mis hermanos. Imagínense que yo puedo ser culpable delante de un juez, mis hermanos, y ese juez me declara perdonado y no culpable, pero yo puedo seguir enemistado con ese juez y ese juez puede seguir enemistado con mí, pero he sido declarado perdonado y no culpable. Mis hermanos, la justificación habla de contexto legal, no habla de relación. Se necesita algo que restablezca esa relación. ¿Y saben qué término aparece aquí en el argumento de Pablo? La reconciliación.
La reconciliación, mis hermanos, no es un término legal. La reconciliación nos habla de relación. Tiene que ver con relación y en concreto tiene que ver con la restauración y el restablecimiento de una relación rota. Fíjense en el versículos 9 y 10 cuando los leemos conjuntos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Paremos aquí. Siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados. Fíjense, mis hermanos, como Pablo está hablando aquí de ¿qué? De reconciliación. Está contextualizando nuestra situación con Dios dentro del contexto de relación. Fíjense cómo hemos sido débiles, impíos, pecadores. Lo siento cómo van a salir hoy de aquí, ya, mis hermanos. Débiles, impíos, pecadores. ¿Y ahora qué? Enemigos que éramos, mis hermanos. Esta era nuestra situación en la relación con Dios. Enemigos en esa relación, mis hermanos. Y esa relación de enemistad, no piensen que era solamente que yo era enemigo de Dios y Dios era muy amigo mío. No, esa enemistad es bilateral. Esa enemistad es por mi pecado estaba enemistado con Dios, pero Dios estaba enemistado con el pecador porque es un Dios santo, mis hermanos. Y algo debía realizarse en esa relación de enemistad para que la reconciliase, la restaurase, estableciese paz en medio de la enemistad. Y eso fue la reconciliación, mis hermanos. La reconciliación trató con esa relación. La reconciliación trató con la enemistad. La reconciliación, mis hermanos, trató añadiendo paz en esa relación de enemistad que había entre Dios y nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Otro problema. ¿Cómo la reconciliación pudo hacer eso, mis hermanos? La reconciliación trata con relación, no con ofensa, no con pecado, no con ira. ¿Saben cómo se pudo hacer esto, mis hermanos? Porque habiendo sido justificados, Dios perdonó nuestro pecado y ofensa. Dios nos declaró no culpables. La propiciación sacó el enojo y la ira de Dios, mis hermanos, y cuando esto fue salvado, en esa relación de enemigos, fluyó la reconciliación diciéndonos, ahora estáis reconciliados con Dios. Ahora estáis en paz con Dios. ¿Se dan cuenta? La justificación y reconciliación son dos cosas distintas, pero van de la mano, mis hermanos, porque el Dios juez que es justificador, no nos podemos olvidar de algo, es el mismo Dios que es reconciliador al mismo tiempo, mis hermanos. Por ello, la reconciliación que vemos aquí en este evangelio de la reconciliación implica entender algo, mis hermanos. La reconciliación implica entender que lidiará con una relación que estaba rota. Una relación que estaba dañada, enemigos éramos con Dios, la relación rota y dañada, mis hermanos, pero implicará entonces esa reconciliación la necesidad, sí o sí, de que la ira y el enojo sea removido, de que el pecado y la ofensa sea perdonada, de que la culpabilidad en esos pecados sean quitados y entonces haya, mis hermanos, reconciliación y paz en esa relación. Eso es lo primero que obró, mis hermanos, esa reconciliación, nuestra relación con Dios. Y ahora, mis hermanos, de manera muy rápida, los dos últimos puntos, porque tengo que pasar al último, que el último es el importante del mensaje. Esa reconciliación, mis hermanos, no fue solamente con la relación con Dios, sino que es una relación para seguridad de vida. Fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo el versículo 10. Habiendo sido reconciliados, dice, mucho más a mitad, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis hermanos, ahora, después de la obra de Cristo Jesús a nuestro favor, nuestro estado presente es que ahora somos reconciliados. Esa es nuestra situación con Dios. Y Pablo va del argumento de menor a mayor, mis hermanos. Si siendo enemigos, Dios nos reconcilió, estando ya reconciliados, ¿saben lo que va a pasar al final? Mucho más nos dice, seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Hay algunos que dicen que seremos salvos porque participamos de la vida de Cristo. Pero no solamente esto, mis hermanos.
Posiblemente Pablo se refiere aquí a esa mediación constante de Cristo Jesús a nuestro favor. Porque, mis hermanos, éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos, pero Dios nos amó y Cristo murió por nosotros. Y obró esa justificación y reconciliación, pero Cristo que murió, ¿saben qué, mis hermanos? Es el Cristo también que resucitó, y es el Cristo que ascendió, y es el Cristo que ahora mismo, a la diestra de nuestro Padre Celestial, a la diestra de tu Padre Celestial, ahora mismo Cristo está mediando por nosotros. Y por esa mediación viva, mis hermanos, es que no hay condenación última para los que están en Cristo Jesús. Fíjense lo que Pablo dice en Romanos 8:34. Fíjense, mis hermanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, qué glorioso saber que Cristo está a la diestra diciendo: Padre, reconciliados en paz están con nosotros por la obra gloriosa de la redención. ¿Saben? La reconciliación, mis hermanos, no solamente busca restaurar esa relación y que haya paz, sino una relación de paz y vida, mis hermanos. Y es una reconciliación para la gloria, ¿saben de quién? Para la gloria de Dios, para que en Dios podamos gloriarnos. Fíjense el versículo, ¿cómo termina, mis hermanos? El versículo 11. Y no solo esto. Paren aquí. Tomen atención a estas palabras. Y no solo esto. ¿Han escuchado bien lo que Pablo está diciendo aquí? Y no solo esto. Aquí están pensando, el pastor se ha quedado anclado en esas palabras. Y no solo esto. Pues sí, me quedé anclado en esas palabras y no solo esto. ¿Saben por qué? Porque estoy diciendo, pero Pablo, ¿cómo es posible que escribas esto? Ya es suficiente. Es más que suficiente, mis hermanos, que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Es más que suficiente que Cristo murió siendo rebeldes e impíos a Dios. Ya es suficiente que Cristo murió siendo enemigos. Ya es suficiente que nos reconciliase siendo enemigos. Ya es suficiente que nos justificase. Ya es suficiente que nos diese su perdón, su gracia, su justicia. Ya sería suficiente con esto. Pablo, ¿qué más puedes dar? Y Pablo dice, no solamente esto. Hay más en vuestra reconciliación. ¿Y qué hay más? Fíjense. Y no solo esto, sino que también. Ese es otro resultado de esa reconciliación. Sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ¿qué? Ahora la reconciliación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por medio de Cristo nos gloriamos en Dios porque algo hemos recibido en nuestra vida. Hemos recibido reconciliados con Dios, en paz con Dios, y todo esto proviene de Dios. Por lo tanto, soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Él nos amó, Él nos dio a su Hijo murió en la cruz, Él nos justificó, Él nos ha reconciliado, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado su justicia, Él nos preserva, Él nos llevará hasta el fin. A Él sea la gloria, mis hermanos. Por eso, la reconciliación, mis hermanos, es que al final nos gloriemos en Dios. Porque Él, mis hermanos, es el único que merece recibir la gloria. Ese es el objetivo final del Evangelio de la reconciliación. Ahora bien, si hemos creído en ese Evangelio, ¿qué principios se derivan de él? Y ese es el tercer punto y va a ser muy rápido, no se preocupen. Ese último punto, ahora voy a cerrar la puerta, por favor. Este último punto tiene 7 principios. Tranquilos, tranquilos. Que después van a tener toda la semana sin puntos, mis hermanos. Pero los principios que surgen de aquí, principios que serán cortos porque los iremos viendo a lo largo de los mensajes. Pero mis hermanos, ¿qué principios se derivan de ese Evangelio de la reconciliación? Primer principio, mis hermanos, y es que el Evangelio de la reconciliación nos muestra cuánto hemos sido y somos amados por el Dios
trino, mis hermanos. Cuánto Dios nos ama, que el Padre nos amó, nos dio su amor por medio de su Espíritu y Dios Hijo murió en la cruz para salvarnos. ¿No te das cuenta cuánto Dios te ha amado en Cristo Jesús? Segundo principio, ¿se dan cuenta qué rápido, mis hermanos? Tenemos una gran seguridad de salvación. El Evangelio de la Reconciliación nos muestra la gran seguridad de salvación que tenemos, mis hermanos, porque Dios hizo lo más difícil. Aquellos que el mundo no hubiese reconciliado, Dios los reconcilió en Cristo Jesús. Y nada ni nadie va a cambiar esto al fin de la historia. Nada nos separará de su amor. ¿Sabes qué? Podrás caer, podrás pecar, podrás tener dificultades, podrás tener decepciones, podrás tener fracasos, podrás tener deslealtades, pero cuando acudes a Cristo con arrepentimiento y fe, tienes perdón y miras la cruz y recuerdas, reconciliado he sido con Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Tercer principio. Mis hermanos, la reconciliación, el Evangelio de la Reconciliación nos muestra que la reconciliación se basa en amor y en un alto coste. Dios nos amó y el coste fue que Cristo murió. Y cuando nos reconciliamos, mis hermanos, entre nosotros, debemos saber que lo hacemos no por nuestro orgullo, no por ganar nada, sino por amor a Dios y el amor a los hermanos. Y esto a veces implicará un coste en nuestra vida. Un coste de ser malentendidos, un coste de tener que dejar el orgullo al lado, implicará un coste, sea cual sea. La cuestión es que es un coste que vale la pena. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, mis hermanos, a ese coste para la reconciliación que nos muestra el Evangelio de Cristo Jesús? Cuarto principio, el Evangelio de la Reconciliación nos muestra que Dios tomó la iniciativa. Mis hermanos, Dios hubiese podido decir, en esa debilidad no me sirven. En esa situación no son dignos. Pero hizo esto Dios. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Podemos pensar a veces, el hermano en esa situación no lo merece. El hermano en esa situación no es suficiente maduro. El hermano en esa situación no es digno de mi atención. No hizo Cristo esto con nosotros. Murió cuando éramos débiles, mis hermanos. No tomó esa iniciativa Dios, mis hermanos. No debemos hacer nosotros lo mismo. ¿Saben? Reconcilió lo irreconciliable, mis hermanos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que en la iglesia no hay irreconciliables, mis hermanos. Quizá no podremos reconciliarnos siempre. Quizá no podrá ser y será difícil, pero eso no es excusa para no hacerlo, mis hermanos. Quinto principio. Mis hermanos, la reconciliación nos habla de relación. La reconciliación, fíjense que éramos enemigos y Dios nos reconcilió. Por lo tanto, mis hermanos, la reconciliación tendremos que saber que implicará meterse en una relación que ha sido rota, dañada, que hay heridas, que hay enemistad en ella. Pero ¿qué buscará la reconciliación? Lo que Dios buscó y consiguió en el Evangelio: paz, vida y restauración. Y eso, mis hermanos, es lo que el Evangelio de la Reconciliación nos muestra. Sexto principio. Mis hermanos, el Evangelio de la Reconciliación nos muestra que al final es todo para la gloria de Dios. ¿Saben que la reconciliación entre nosotros, mis hermanos, mostrará lo que verdaderamente, mis hermanos, pensamos de la gloria de Dios y pensamos del Evangelio? Cuando somos capaces de reconciliarnos, ¿qué mostramos, mis hermanos? Mostramos que el Evangelio no es mentira. Mostramos que el Evangelio funciona. Mostramos que el Evangelio, mis hermanos, es lo que nos reconcilió y es lo que permite, es el poder para reconciliarnos los unos con los otros. Y cuando esto se da, decimos, hermanos, gloriémonos en Dios porque por Cristo fuimos reconciliados y en Él nos gloriamos. Y la séptima y última, mis hermanos, es que el Evangelio de la Reconciliación implica fe. Si creemos que ese Evangelio, Dios nos reconcilió con Él, mis hermanos, debemos seguir creyendo que ese Evangelio es poder para reconciliarnos entre nosotros. ¿Saben qué? Por situaciones difíciles, por situaciones angustiosas, por decepciones, por situaciones dolorosas, sea como sea, mis hermanos, me niego a no creer que este Evangelio de Dios
No es su poder para salvar, su poder para transformar, su poder para justificar, su poder para reconciliar. Lo hizo con nosotros, mis hermanos, y es el mismo evangelio que nos servirá para reconciliarnos los unos con los otros. Mis hermanos, ¿qué ministerio hemos recibido los ministros de Cristo y toda la iglesia? El ministerio de la reconciliación, en la cual Dios ruega por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Pablo se lo dijo a los corintios: ese evangelio, mis hermanos, de la reconciliación es para el mundo, pero es también para la iglesia de Cristo. Dios nos ayude por su gracia a creer y a vivir este evangelio.